Buenas tardes, apreciados estudiantes. Hoy les presentaré la explicación de la presentación la semana compartida relacionada con el proceso sistemático de evaluación. Les saluda respetuosamente la profesora Daira Martínez. Si bien nosotros estamos atendiendo aspectos relacionados con la evaluación y lo hemos mencionado o lo hemos marcado en esta presentación, y hemos dividido la misma para explicar a grandes rasgos cada uno de los aspectos. Hoy abordaremos lo que es el proceso de evaluar el aprendizaje. También compartiremos el diagrama del proceso evaluativo, las funciones de la evaluación con referencia a criterio, tablas de especificaciones y hemos hecho un esbozo de una prueba. Cuando nosotros hablamos de la importancia de evaluar el aprendizaje, es porque nosotros debemos constatar hasta dónde ha alcanzado el alumno el dominio de ese aprendizaje. También debemos asegurarnos el logro de los aprendizajes que aún no han sido alcanzados. Es necesario tomar decisiones acerca de la continuación del proceso, corregir el proceso de enseñanza-aprendizaje, descubrir los aspectos débiles y fuertes del proceso, constatar la eficiencia de la experiencia de aprendizaje, los materiales y los recursos empleados durante el proceso, optimizar la eficiencia de los componentes del aprendizaje, establecer grados de discrepancia entre objetivos de aprendizaje previstos y alcanzados y proporcionar información a estudiantes, a padres de familia, administrativos, acerca del nivel de logro alcanzado. Esos aspectos son necesarios a la hora de atender lo que es el proceso de evaluar el aprendizaje. Cuando nosotros hacemos esa etapa de evaluar el aprendizaje, debemos contemplar aspectos como obtener datos de forma técnica. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Utilizando procedimientos e instrumentos válidos y confiables en relación a los aprendizajes que pretendes medir o que pretendes evaluar o que pretendes medir y evaluar. Desarrollar un proceso sistemático, es decir, planificar una serie de acciones en que se va a realizar las evaluaciones durante todo el proceso sistemático. Comparar datos obtenidos con un parámetro, establecer previamente las ejecuciones que servirán de indicadores para determinar si se ha logrado el aprendizaje. Entonces, esos aspectos, en resumido, lo tenemos aquí. Vamos a obtener de forma técnica, vamos a desarrollar un proceso sistemático y vamos a comparar datos en relación a un parámetro. Continuando, vamos a ver lo que es el diagrama del proceso evaluativo. En el diagrama del proceso evaluativo tenemos 7 aspectos a considerar. Determinación de las ejecuciones que servirán de parámetro de la evaluación en los objetivos de aprendizaje. Hay que seleccionar los procedimientos, los instrumentos de evaluación que servirán para obtener los datos. Nosotros debemos elaborar los instrumentos con una respectiva tabla de especificaciones. Aplicar y corregir los instrumentos. Eso se logra a través de la validación y de la confiabilidad del mismo. Evaluación de los aprendizajes logrados. Calificación de nuestros alumnos y la toma de decisiones. En cuanto a las funciones de la evaluación, podemos decir que esta tiene carácter diagnóstica, formativa y sumativa, y que la evaluación utilizada en función diagnóstica tiene como objetivo recabar información acerca de los aprendizajes previos logrados por los alumnos, localizar las carencias, las limitaciones en el área o materia y permitir, por lo tanto, elaborar planes de aprendizaje adecuados y realistas. La evaluación utilizada en función formativa posee la característica de continuidad y su propósito es la rectificación inmediata del aprendizaje no logrado
o logrado parcialmente. La evaluación en función sumativa tiene la finalidad de determinar el logro de los objetivos generales del proceso didáctico o realizarlo. La evaluación con referencia a un criterio sigue parámetros. Ya anteriormente hemos señalado o hemos mencionado el concepto o la palabra parámetro. Ahora bien, ¿qué es un parámetro? El parámetro es la especificación de la ejecución que debe realizar el alumno como indicador de un aprendizaje logrado. Al respecto, creemos necesario hacer las consideraciones siguientes. La evaluación del aprendizaje no consiste en emitir juicios sobre la persona, sino sobre ciertas características que demuestran. Las ejecuciones que se evalúan son meramente de signos que señalan la presencia de la característica. Los indicadores forman parte de un concepto más amplio y que no se puede evaluar individualmente o directamente. La ejecución o indicadores seleccionados para señalar el logro de los aprendizajes deben ser significativos en relación a él. El uso de las taxonomías, la operacionalización de los objetivos, nos proporcionan la relativa seguridad de esa coherencia. Y los objetivos de aprendizaje, cuando han sido formulados operativamente, incluyen los criterios de evaluación, tanto individual como grupal. Observemos un ejemplo. Al formular mi objetivo de aprendizaje, indico cuántos casos debe resolver satisfactoriamente el estudiante para que se acepte que ha aprendido a aplicar el conocimiento. Pero indico además cuántos de mis estudiantes lograrán resolver satisfactoriamente los casos. Veamos entonces que los objetivos operacionales incluyen en su formulación los criterios de evaluación. Siguiendo el ejemplo anterior, el objetivo de aprendizaje estaría elaborado así: que el estudiante reconozca objetivos operacionales en una serie de 10 casos que se le presentarán. Deberá resolver correctamente al menos 8. Lo lograrán 45 de los siguientes 50 estudiantes. La prueba consistirá en presentar 10 objetivos educacionales, algunos de los cuales llenarían las características de operacionalización y otros no. El estudiante deberá identificarlo. Si el estudiante identifica correctamente al menos 8 de los 10 objetivos, su evaluación es satisfactoria. Si no identifica 8, su evaluación no será satisfactoria. Si 45 de los 50 estudiantes logran una evaluación satisfactoria, el criterio de rendimiento grupal se habrá alcanzado. Ahora bien, aquí les dejo un video que me gustaría que en otra oportunidad ustedes lo puedan atender, cómo encontrar nuestra motivación a través del trabajo permanente. En este momento me presto a presentarle a través de esta diapositiva una tabla de especificación que nosotros vamos a utilizar para construir una prueba de español. Si ustedes observan en esta tabla de especificación, se marca claramente los tipos de preguntas, si es literal, inferencial local, inferencia global, aplicación y aprender. Observamos que allí están debidamente estructuradas y que dentro de algunos tipos de preguntas vamos a encontrar subtipos de preguntas. Luego apreciamos los rasgos de puntaje. ¿Qué puntaje se le da a una pregunta literal? ¿Qué puntaje se le da a una pregunta de inferencia global? Los rangos pueden ir de 1 punto a 10 puntos. Los números de preguntas en la prueba. A grosso modo podemos apreciar que nuestra prueba
tiene mayor cantidad de ítem o de pregunta en las de inferencia global. Hay pocas preguntas de carácter literal y pocas preguntas de aplicación y aprender. Y como decíamos hace un momento, los puntajes varían dependiendo del tipo de pregunta. Vamos a observar, nosotros ya compartimos esta prueba en el grupo, vamos a observar el parcial, si lo tienen a mano, pueden ir comparando con relación a lo que en este momento les presentaré. El parcial está relacionado con la lectura eutrofización. Como dije hace un momento, fue compartida en clases. Pero para mí es necesario mostrarle algunos de los tipos de preguntas con el ítem a la mano. Muestra de las preguntas. Pregunta literal. ¿Cuándo aumenta la presencia de biomasa en las aguas disminuye la presencia de? Y ahí se te dan las opciones. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Ir a recuperar información a la lectura. Las preguntas de carácter literal más que nada buscan recuperación de información. Es decir, usted vuelve a la lectura y usted encuentra la respuesta. Muestra de pregunta de inferencia léxica. ¿Con cuál de las siguientes ideas está más relacionado el término biomasa? Aquí observamos inferencia léxica relacionada a vocabulario, a inferir el concepto, la definición de una palabra en un determinado momento. Aquí estamos entonces buscando de las opciones dadas, cuál de ellas se relaciona más con el término biomasa. Luego tenemos preguntas de carácter correferencial, es decir, me llevan a un texto, me llevan a una línea del texto. En la línea 10 del texto aparece la expresión lo que. ¿A qué hace referencia más directa esta locución pronominal? Ello requiere un nivel mayor de análisis o de comprensión, porque usted tiene que buscar dentro del texto cuál de estas opciones hace referencia a lo que. Es decir, que lo que está sustituyendo una de estas opciones, pues ya había sido mencionada con anterioridad en la lectura. Por lo que esto requiere un proceso más analítico o más de mayor comprensión lectora a la hora de recuperar esa información. Luego tenemos preguntas de causa y efecto. ¿Por qué la eutrofización es uno de los más considerables efectos humanos sobre el ecosistema? ¿Por qué? Estamos haciendo preguntas de causa y de efecto. Luego tenemos la muestra de la inferencia global. En 2 líneas escribe la idea global del texto. Nosotros somos capaces y debemos ser capaces de hacer uso de las técnicas metacognitivas, es decir, nosotros debemos saber hacer análisis de un texto, pero también debemos saber resumirlo, sintetizarlo, el mismo, o sea, obtener las ideas principales, las ideas secundarias e incluso una idea global del mismo. Muestra de la pregunta de inferencia global, interpárrafo, es decir, va a comparar o va a buscar información de un párrafo a otro. ¿De qué se está hablando en el texto cuando en la primera línea del tercer párrafo aparece la expresión esta sustancia? Yo les recomiendo regresar al parcial y buscar cada una de estas preguntas y resolver el parcial. Muestra de la pregunta de inferencia global. Aquí buscamos título. Nosotros podemos presentar una lectura a un estudiante sin título y que él cree el título. Pregunta de redactar un resumen del contenido del texto en no más de 5 líneas. Lo que hace un momento le dije, actividades metacognitivas. Nosotros tenemos que ser capaces de hacer inferencias globales. Y por último tenemos el agradecimiento por la atención prestada de parte de ustedes.